ustedes, queridos compañeros, profesor y amigos de YouTube. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a exponer sobre los siguientes temas. Lenguaje de programación. Lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una computadora. Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que pueden definir esta estructura y el significado de sus elementos. Aunque muchas veces se utiliza el lenguaje de programación y el lenguaje informático como si fuesen sinónimos, esto no tiene por qué ser así, ya que los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo el HTML. Un lenguaje de programación permite a un programador especificar de manera precisa sobre qué datos una computadora debe operar y cómo deben ser estos almacenados y transmitidos, y qué acciones tomar debido a una baja gama variada de circunstancias. Cómo deben ser estos almacenados. Los procesadores usados en las computadoras son capaces de entender y actuar según lo indican programas escritos en un lenguaje fijo, llamado lenguaje de máquina. Todo programa escrito en otro lenguaje puede ser ejecutado de dos maneras: mediante un programa que va adaptando las instrucciones conforme son encontradas. A estos programas se los conoce como intérpretes. Gracias. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor. A mí me tocó hablar sobre el tema base de datos. Una base de datos es el conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente. Para su posterior, en este sentido, una biblioteca cumple o puede considerarse una base de datos. Todos los impresos en un papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y gracias al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos tienen formatos electrónicos que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. En informática existen los sistemas gestores de bases de datos, más conocidos como CBG, los que permiten un método de señales, los CPU, a la medida para una aplicación particular, la apreciado en clases de procesadores baratos y estandarizados, adaptados para un o muchos propósitos. Gracias. Mi tema es multimedia. Multimedia es un sistema que se utiliza más de un medio de comunicación al mismo tiempo en la presentación de la información, como el texto, la imagen, la animación, el video y el sonido. Este concepto es tan antiguo como la comunicación humana, ya que al expresarnos en una charla normal hablamos con sonido, texto, videos y observamos nos observa nuestro interlocutor. Con el auge de las aplicaciones multimedia para el computador, este vocablo entró a formar parte del lenguaje habitual. Cuando un programa de computador, un documento o una presentación combina adecuadamente estos medios, se mejora el aprendizaje, ya que se acercará más a la manera habitual en la que los seres humanos nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto o concepto. Gracias. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor. Mi tema es el uso de la multimedia. El término multimedia es utilizado para referirse a cualquier objeto o sistema que tiene múltiples medios. Ya. El uso de la multimedia puede tener texto, imágenes, las animaciones, videos, sonidos, etc. El uso de multimedia está en varios, pero más se aplica en lo que es la educación, la arquitectura, la ciencia y los temas de investigación. En la educación la multimedia se lo utiliza para poder producir las tareas computarizadas. El sistema de mensajería multimedia o MMS nos permite poder enviar o recibir mensajes que contengan la multimedia, ya sean de información, un chat. El multimedia nos permite tener una mejor interfaz.
El uso de multimedia se aplica en lo que son imágenes, videos, sonidos. También la multimedia se lo utiliza para poder producir películas, caricaturas, acciones y de todo. Gracias.